¿Cansado de la rutina? ¿Pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Bienvenido a Empresariando. En cada episodio te damos las herramientas para convertir tus ideas en acción. Es hora de emprender, es hora de empresariar. Bienvenidos al podcast Empresariando. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Alejandro, ¿cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo está tu vida empresariando? Estos días estamos partiendo agosto y parece que en esta época liberan los presupuestos, tienen que gastarse la plata antes de fin de año, así que están todos corriendo con los presupuestos. Qué bueno por ti y por los que están empresariando. Han sido días muy empresariados. Oye, Alejandro, bueno, estamos acá gracias a Postdata Podcast, ¿cierto? De la Finisterra. Y en el capítulo anterior estuvimos discutiendo ¿emprendo o no emprendo? ¿Te acuerdas? La decisión. ¿Cuándo tomo la decisión? Lo difícil, el momento, las razones, sí me acuerdo. ¿Me tiro a la piscina o no me tiro a la piscina? Así es. Bueno, imaginémonos que la decisión está tomada y me voy a tirar a la piscina. Wow. Ya, y tengo un negocio, no sé, me llegó la herencia o necesito trabajo porque me despidieron. Lo que conversamos en el capítulo anterior. O tengo una idea que quiero echar a andar. Los que no saben, escuchen el capítulo anterior, ¿cierto? Véanlo, escúchenlo porque hablamos de eso. Bueno, si tomamos la decisión de emprender y de transformar, ¿cierto? Lo que sea para darle un servicio, un producto a la sociedad, ¿partimos formales o informales? ¿Nos formalizamos o no? ¿Qué recomendaciones podemos darle a los que toman la decisión de emprender? Porque está la duda. Voy a vender, pero vendo con boleta, vendo sin boleta. Sí. Voy a fabricar, pero fabrico con permiso o fabrico en mi patio y no le cuento a nadie y termino con el producto final, lo entrego, lo vendo y bien. Sí. ¿Qué gano haciendo eso o qué pierdo haciendo eso? Hay muchas variables que influyen, Lucho, el tamaño de la empresa, el tipo de negocio. Mira, te quiero contar una anécdota porque yo tuve en la oficina una señorita, una chica que trabajó conmigo, una chica joven. Ella tenía estudios, ¿no es cierto?, de administración, que luego revalidó en Chile como ingeniería comercial. Yeah. Ella me ayudaba con los temas administrativos, ¿no es cierto?, recursos humanos. Era extranjera, ¿de acuerdo? Y estuvo por lo menos unos 4 años en la oficina colaborando, llevando toda esa parte. Obviamente aprendió de las leyes. Yo le traspasé mucho conocimiento, mucha información. Me sacó de mucho apuro en ese minuto. Pero ocurrió que a medida que pasaba el tiempo, ella me empezó a hacer algunas peticiones que eran un poco curiosas. Pues me decía, Alejandro, mira, a partir del próximo mes, la verdad es que no voy a poder venir los días viernes porque tengo otro trabajo, necesito... Incluso ella misma me propuso cambiar un contrato a menos horas. ¿Te fijáis? Yeah. Ella me dijo, pucha, ¿por qué no cambiamos el contrato para que sean menos horas? Pero te va a pagar menos, le decía yo. Sí, no importa, pero yo necesito esto, qué sé yo. Bueno, obviamente necesitaba un trabajo estable para poder resolver su situación migratoria en Chile, cosa que hizo, o sea, pudo sacar su visa y todo. Pero, mientras tanto, en forma paralela, yo me di cuenta que ella tenía algún emprendimiento porque me hacía preguntas relacionadas con el emprendimiento. Obviamente, trabajando con nosotros había aprendido mucho de legislación laboral, mucho de legislación tributaria, mucho de administración de un negocio. Pero no te lo decía. No me lo contaba. Tenía temor seguramente a que dijeras algo. Son cosas personales. Claro. Además, lo hacía fuera de su horario de trabajo, claro. Así que es perfectamente legítimo. Y bueno, ocurre que después pasa un tiempo, pasan algunos meses, y ya fue menos horas. Incluso me dijo, mira, ¿sabes qué? No puedo ni jueves ni viernes, puedo de lunes a miércoles. Ya, eso también me empezó a complicar a mí porque yo necesitaba más horas para que desarrollara su actividad en la empresa. Y dije, mira, no tengo problema, mientras tú mantengas al día toda la operación, la documentación, no tengo ningún problema en que operes con esto. Bueno, pasa el tiempo y ya un día me dice, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo venir tampoco, solo puedo venir los miércoles. Y además esto se mezcló con la pandemia. ¿Te acuerdas que estábamos como en un tema híbrido, qué sé yo? Yo veía que ella de repente mandaba informes a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Pero los mandaba, entonces era bien responsable en ese sentido. Y ahí yo le pregunté, bueno, pero ¿qué pasa? Me dijo, no, es que la verdad es que estoy con una actividad en paralelo, ¿no es cierto? Que me está demandando mucho tiempo, que me está yendo bien, estoy creciendo, entonces no tengo la disponibilidad que tenía antes para venir. ¿Qué hacía? Bueno, ahí está la cosa, pues yo le pregunté, digamos, y al final me confesó que fabricaba sopa. Partió en su departamento. A ver, ella, digamos, me contó que
es una tradición. La nacionalidad es venezolana. Entonces, ella me decía, nosotros en Venezuela, lo que nosotros en Chile le llamamos cazuela, ellos le llaman sopa. ¿Ya? Y como que la consumen, digamos, como un plato típico, igual que nosotros, una cazuela. Y ella le gustaba mucho cocinar, tenía buena mano, buena sazón. ¿Ah? Entonces, entre los vecinos, ella hacía sopa para ella y los vecinos, ¡uy, qué rica tu sopa! ¿Por qué no fabricáis sopa para nosotros? ¿Por qué no fabricas sopa y nos vende? Entonces empezó ella y compró unos envases de plástico, entonces le echaba ahí la presa de carne, la papa, el zapallo, qué sé yo, y la sopa. Y primero localmente en el edificio donde ella vivía, 2, 3 vecinos, después otros vecinos se fueron enterando, 10, después todo el edificio. Y de pronto esto que partió, digamos, como algo entre amigos, empezó a requerir otro tipo de cosas. Entonces necesitaba un fondo más grande. Ya la cocina tuvo que cambiar la cocina normal por una cocina industrial. Todo esto me lo contó después, digamos. Y obviamente cobraba por cada sopa. Pero obviamente, y todo esto lo desarrolló a través de Instagram. Abrió una página en Instagram, ¿no es cierto? Y ahí le llegaban los pedidos. Después contrató un chico o le pagaba a unos chicos para que distribuyeran, porque ya no era solamente en el edificio donde estaba, sino que en el edificio vecino, un edificio que estaba a 3 cuadras más allá. Y la reina de la sopa. Tenía ahí en tu oficina la reina de la sopa. La reina de la sopa, ¿no es cierto? Y en paralelo trabajaba conmigo. Entonces ahí yo entendía por qué ella me hacía preguntas, ¿no es cierto?, relativas a temas de negocio. Incluso, por ejemplo, me pidió si yo le podía recomendar un maestro porque necesitaba hacer unos arreglos en la casa, que en las cañerías. Y claro, era porque necesitaba agrandar la cocina. Tuvo que sacar muebles y poner 2 cocinas industriales. Y después tuvo que arrendar el departamento del lado. Porque la demanda pasó empezaron los fines de semana, o sea, algo que partió un día sábado, de pronto era sábado domingo, después era viernes sábado. Por eso me pidió que el viernes ya no podía trabajar porque tenía que ir en la mañana a comprarla, preparar la sopa. O sea, voy entendiendo que esto les rentaba mucho más que trabajar en tu empresa. Pero lejos. A los 6 meses ganaba el doble de lo que le pagaba yo haciendo sopa, los fines de semana, sábado y domingo. Entonces pasó de vender 10 sopas a vender 500 sopas, 1000 sopas. Y respecto al tema de este podcast, todo eso en negro, o sea, no pagaba nada informal. No, nada, no, ninguna legislación sanitaria, nada. Esto lo considera como cocinar en la cocina de tu casa y le repartes a tu vecino. Ahora, esto multiplícalo por 1000. Claro. Y varios días a la semana. Y algo que empezó siendo una afición de fin de semana, después ya se transformó en la semana, porque ahora se las pedían al almuerzo. Oye, 10 sopas para la oficina tanto. Entonces ya era de todo el día. ¿Te fijas? Por eso después no pudo seguir trabajando conmigo. Cuando fue la última vez, ¿no es cierto?, renunció, conversamos, me agradeció mucho porque gracias al trabajo que había tenido con nosotros había podido ella formalizar su situación migratoria en Chile, tenía su permiso de trabajo, perfecto, su visa, etcétera. Estaba muy agradecida y además también me empezó a contar cosas que no me había contado antes. O sea, ella trabajaba para mí como administrando, pero yo ya estaba frente a una empresaria, porque que estaba empresariando. Me empezó a mostrar fotos, tenía 2 camionetas que se había comprado, había aprendido a manejar, se había comprado un departamento propio, y esto que te cuento yo en un lapso de 2 años. Y todo esto en la negro, todo esto es negro. En la informalidad. Todo esto es la informalidad. Ella tenía cuenta corriente en el banco gracias a que con nosotros tenía un trabajo, tenía un sueldo, ¿cachai? Tenía certificado de antigüedad, entonces llega al banco, oye, quiero abrir una cuenta corriente, tengo certificado de antigüedad. Le daban todo esto, entonces tuvo acceso a crédito también. Y con acceso a crédito amplió su negocio, pidió, ¿te fijáis? Claro, pero el perfil de crédito no era la empresaria. El perfil de crédito era la chilena. La persona, claro. Una persona, claro. Tuvo esa suerte. No, porque no era formal. Y ahora, cuando empezó a tener problemas, que esta fue la etapa, y de ahí nace esta necesidad de formalizarse, cuando los vecinos empezaron a reclamar por los olores y porque había un paseo constante de gente yendo a buscar sopa y repartiendo, se les caían las sopas en el pasillo, quedaba todo cochino. Entonces, o sea, 2 cocinas industriales en un edificio. Esto empezó a generar, claro. O sea, estamos hablando de que pasó de hacer sopa el fin de semana a hacer 1000 sopas, ¿cachai? Ya tienes 5 o 6 personas cocinando. O sea, hasta el momento, estos 2 años en que ella empezó esto en lo informal, le estuvo yendo bien. De alguna manera podemos decir le fue increíble. Se benefició de estar sin el rigor de pagar impuestos, sin el rigor de hacer caso a una legislación de claro. cómo. O sea, fuera de esto,
le fue súper bien estos 2 años. Y muy en línea con la cultura, Claro. porque ella me contaba que en su país esta cuestión era lo normal, o sea, Perfecto. muy poca gente se formaliza, no hay una conciencia de lo importante que es formalizarse y operar con las reglas del país donde estáis. Entonces, claro, hubo reclamo, alguien por ahí seguramente la denunció, le dijo, ya ahí están cocinando industrialmente, llegó la Seremi de Salud y le cerraron el negocio, po. ¿Te fijáis? Y no puede seguir operando. Entonces, pero el negocio era bueno, entonces, y tenía ahorro, entonces lo que ella, es otra cosa que ella, digamos, de alguna forma siempre lo hizo, ahorraba hasta el último peso. Y como estaba sola en Chile, tenía, qué sé yo, incluso se trajo al papá para que la viniera a ayudar en algún minuto, ¿ah? Se trajo O sea, al papá. daba trabajo. Sí, daba trabajo. Estaba Tenía 15, empresariando. 20 personas trabajando para ella. Estaba empresariando de todo mundo. Totalmente. Y bueno, ahí obviamente con la denuncia que se hizo tuvo que ir a empezar todo este calvario que es para quien trabaja en negro y que no tiene la conciencia de regularizarse, Exacto. de hacer inicio de actividades, sacar un RUT, ¿no es cierto? Formalizar su empresa, ¿te fijáis? Qué sé yo, tener tener una razón social. Y obviamente, al ser un negocio de comida, los permisos correspondientes sanitarios, ¿cachai? Claro. Y eso es complejo porque Claramente. la Seremi exige, la legislación chilena sanitaria exige una serie de parámetros de preparación de comida. Qué sé yo, acero inoxidable, no sé, pero hay una serie de requerimientos vestimenta de las personas, ¿te fijas? Y ahí recién te autorizan. Entonces ahí ella tuvo que parar. Y imposible hacerlo en un edificio de departamento. No. Ahí paró el negocio y como tenía ahorro, no sé si se asoció con otra persona o lo ofrecieron y arrendó un local en Bellavista. Ya. Un local en Bellavista de comida. Y hoy día le va fantástico. Tiene una comunidad de venezolanos que la siguen desde el Instagram, desde que partió repartiendo sopa. Ahora ya no solo vende sopa, ahora vende todo, también tragos, qué sé yo. Es un restaurante fantástico, grande, le va súper bien. Y me alegro mucho por eso. Y ahí tienes un buen ejemplo de alguien que se vio de alguna forma obligado a formalizarse. Pero que en una primera etapa no lo necesito porque a lo mejor la legislación, no creo que sea culpa de la legislación, sino que tiene que ver con que entender por qué es importante formalizarse, entender que si tú te formalizas, claro, tenías obligaciones, pero también tenés derechos. Eso, ¿cachai? exactamente. Tengo la obligación de pagar impuestos, sí, claro, pero tengo derecho a operar en un cierto sector. La formalización también incluye, por ejemplo, una patente municipal. Exacto. Entonces, hay una serie de elementos de formalización que de pronto a la gente la asustan, incluso o la desconoce. Entonces, por eso es importante la difusión. Yo creo que la legislación chilena hoy día facilita eso. Hay páginas web, ¿no es cierto? Que antes, ¿te acuerdas tú, tu empresa en un día, que te facilita la formalización? Hoy día se llama Registro Nacional de Empresas. ¿Y cómo etcétera. empezaste tú, Alejandro, en tu empresa? ¿Empezaste en negro también? No. No. Por eso te decía al principio que no podía porque mis clientes eran todos empresas. Pues esto era B2B, el otro era B2C, business to business. Claro. Yo estaba en el business to business. Claro, o sea, eso para lo que están escuchando es que una empresa le da servicio a otra empresa. Exactamente. Business to business. Exacto. En este caso, el emprendimiento de ella que era B2C. de persona a persona. De empresa a persona, business to customer. Pero primero cuando estaba negra era de persona a persona. Al principio, claro, era B2C, claro. Después empezó, claro. Exactamente, y tienes toda la razón. se tuvo que transformar en empresa para atender a personas. Tienes toda la razón, claro. Entonces, no todos los negocios tienen estos beneficios de empezar en negro. No, en tu caso no podrías empezar en negro. No, porque tus clientes te exigían un RUT. Mis servicios eran para empresas y de todas las empresas, para poder pagarte, necesitan que tú les factures, ¿cachai? Exacto. Necesitan un documento tributario para registrar el pago. Y siempre que estés haciendo esta cosa legal, estamos siempre hablando dentro del marco de la legalidad. Por supuesto, y la buena costumbre. Y la buena costumbre, por supuesto. Pero, a ver, detállanos, ¿en qué se enfrenta una persona informal, un empresario, una empresaria informal? ¿A qué se enfrentaría con esta informalidad y que puede pegarle? Le pegó al negocio que tenía ella, le pegó. O sea, tuvo que salir, sí, claro. Arrendar otras cosas. Dime, ¿cuáles son estas vallas que te encuentras desde la informalidad que finalmente te obligan a formalizarte? ¿Qué es lo que pierdes, por ejemplo? No, podéis perder la mercadería, podéis perder todo. O sea, la gente que trabaja ahí en el Paseo Ahumada, los vendedores ambulantes del Paseo Ahumada, que están todos los días. Yo tengo mi oficina en Huérfanos con Ahumada.
Y hay una batalla constante, permanente, ¿no es cierto?, contra los informales. Y ellos siguen ahí. Y siguen porque el negocio de la informalidad es bueno. Si te estás ahorrando un 20%, claro, que es un poco el impuesto, el IVA, ¿no es cierto? Pero además te ahorráis pagar un local, además te ahorráis cumplir legislaciones, qué sé yo, sanitarias, por ejemplo, en el caso de la comida. Entonces, claro, es muy bueno, es un buen negocio. Un ambulante puede ganar perfectamente lo que gana, no sé, un administrativo en una empresa trabajando 7 y el ambulante trabaja menos horas. Pero ¿qué es lo que pierde, por ejemplo? La mercadería, pierde, o sea, en el fondo, por eso te digo, cuando esto es regulado, si no cumplen las reglas, puedes recibir diferentes sanciones. O sea, desde la policía, un carabinero que te puede detener, ya, porque tiene una orden para detenerte, porque estás ejerciendo comercio ilegal, porque es comercio ilegal. Sí, así se llama, claro. Así se llama comercio ilegal. Y eso significa que te pueden quitar la mercadería, que te pueden llevar preso. Yo he visto también cuando que te quitan los carros en el caso de la comida, ¿no es cierto? Pero además esto genera un problema, o sea, porque si no hay regulación, ¿qué ocurría en Ahumada con Catedral hace un año atrás? Estaba lleno de carritos con fritanga todos los días que ensuciaban el lugar, el olor que había y todo. Y los tipos eran todos que hacían comercio informal. Y los negocios que eran formalizados perdían porque los clientes se quedaban con los informales. Pasaban ahí a comer un plato, digamos. Bueno, ahora esa zona, digamos, tiene todo un tema cultural, porque ahí se agrupan muchos extranjeros y a lo mejor esa cultura es parte de ellos, ¿no? Pero para nosotros es un poco diferente. Sí. Y bueno, ahora eso ya no existe, se radicó, ¿ya? Pero ahí tú tienes un ejemplo de que el comercio ilegal es perseguido. Ahora, tú podís mantenerte en temas como trabajando sin formalizarte ciertas etapas. Hay negocios que te permiten hacerlo, pero después cuando crece y se complejiza, o sea, por ejemplo, en la historia que te contaba yo, ¿no? De esta chica que trabajaba conmigo, bastaba con que un empleado de los que tenía hubiera ido a la inspección del trabajo y hubiera reclamado que no tenía contrato. Y es una demanda. Y tenía 15 personas trabajando con ella. Ahora, eran todos claro, de la colonia. De la colonia, ¿te fijáis? Entonces, obviamente, había un tema ahí. Pero bastaba que uno se molestara por algo, fuera a la inspección del trabajo y olvídate, le cierran el local ya no por un tema sanitario, sino que por incumplimiento de las obligaciones laborales. También el estar informal no te hace sujeto de crédito en los bancos, por ejemplo. Ese es un gran tema, claro. O sea, no le puedes hacer, si no eres formal, no le puedes hacer un contrato a tus trabajadores. Exacto. ¿Ya? Pero adicionalmente, si tú quieres crecer... Ahora, claro, en estos negocios que tienen mucho crecimiento, que les va muy bien, de pronto el tipo, ¿qué le importa crédito si está creciendo solo, te fijáis? O sea, si estáis vendiendo 4 o 5 millones por fin de semana, son 20 millones al mes, ¿y tus costos cuáles son? Materias primas, un poco pagarle informalmente a la gente que no tiene contrato, le pagáis lo que queréis, ¿no es cierto? Y pagáis un par de arriendos de departamento en Santiago, o sea, no estáis pagando un local. Pero podemos decir que ese es un veranito de San Juan, o sea, tiene fin. Pero obvio. Y ese fin finalmente te termina obligándote a formalizarte. Claro, te obliga, tienes que formalizarte si tú quieres ya pensar, por ejemplo, en crecer, en crecer inorgánicamente. Cualquier crecimiento inorgánico requiere financiamiento y para eso hay que ir al banco y el banco lo primero que te dice RUT. Claro, ¿cuál es su RUT? Claro, si tú vas donde el ejecutivo del banco, hola, mire, deme su RUT, listo, deme el RUT de su empresa, listo, es lo primero que te pregunta. Entonces, si no tienes RUT, quiere decir que no tienes iniciación de actividades, no tienes giro, no tienes nada, estás totalmente ajeno al crédito formal. Hay créditos informales, pero bueno, no, de eso no vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Y tú crees que en este ambiente de estar empresariando está claro cómo formalizarse? No tanto. Yo lo veo con los alumnos acá en la universidad que de pronto empezamos a hablar de qué significa formalizar, de crear una empresa, y yo hago preguntas, y la verdad es que los chicos no, y eso que están estudiando ingeniería, o sea, una carrera relacionada con el mundo de los negocios, y están totalmente ajenos, no tienen muchas cosas. Uno que otro, cuando tienen familiares, por ejemplo, que tienen negocios, levantan la mano y responden, sí, yo sé lo que es una boleta, entienden lo que es una factura, pero el 90%, la gran mayoría, no entiende lo que es un documento tributario, menos un documento tributario electrónico. Entonces, yo te diría que en general hay un gran desconocimiento de lo que significa estar formalizado. ¿Y habrá temor de formalizarse, de no rentabilizar tanto como está rentabilizando en negro? Claro. Existe ese temor y yo creo que es verdad. Yo creo que igual tu caja se ve
mermada, porque hay que pagar impuestos, hay que empezar a pagar a los empleados no solamente el sueldo, sino que toda la seguridad social. Claro. Pero entonces tú como empresario, Alejandro, ¿qué sientes tú que ganas al estar formalizado? Y que tú dices, menos mal que me formalicé. ¿Qué podríamos entregar en este podcast así como una o dos razones del menos mal que estoy formalizado? Claro. Bueno, como yo te contaba al principio, igual depende del tipo de rubro. Por ejemplo, en mi rubro, ¿no es cierto?, que es el software, los sistemas de información, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, participamos habitualmente en licitaciones. Empresas que invitan, ¿no es cierto?, a través de un RFI o un RFP, ¿no es cierto?, a que tú les prestes servicio. ¿Qué es un RFP? Un Request for Proposal, o sea, te piden que tú le hagas una licitación. Perfecto. Una licitación. Entonces, ellos licitan y tú tienes que ir y dentro de las bases administrativas normalmente, porque las licitaciones están compuestas de bases administrativas, bases técnicas, bases económicas, etcétera. Y siempre dentro de las bases administrativas están toda la documentación administrativa de tu empresa, entregar, por ejemplo, presentar los últimos 3 balances, las últimas 3 declaraciones de renta, y para poder tener esa documentación, vale decir, postular a estas licitaciones, tenés que estar formalizado. Si no estás formalizado, olvídate. No, ni siquiera pasas la primera etapa. Entonces, claro, pero por eso te digo que igual depende del rubro. Este es un rubro más de tecnología, ¿no es cierto? Ahí son rubros muy formales. El Estado también, el Estado que licita y contrata mucho, a todos sus proveedores les pide estar formalizados. A veces acepta, ¿no es cierto?, proveedores que sean personas, pero tienen que estar en asociación, cosas. Siempre tienen que tener un grado de formalización. O sea, tienen más posibilidades de trabajo entonces. Absolutamente. O sea, ahí hay un beneficio clarito. Claro que sí. O sea, la formalización te pone en una plataforma de nuevas oportunidades. Exacto. Que no podría llegar si es que no estás formalizado. Así es. Ahora, uno entiende que hay, por ejemplo, ciertos rubros donde al inicio no tienes la necesidad de estar formalizado. ¿Ah? Si tú estás, no sé, estoy pensando rubros a lo mejor más alejados del mundo de los servicios, temas más manuales como la fabricación, no sé, fabricación de zapatos, cultivo, ¿no es cierto?, un campo, qué sé yo. De pronto tú puedes comercializar tus productos sin la necesidad de, sobre todo, por ejemplo, en el rubro de las hortalizas, frutas, qué sé yo. Claro. Bueno, porque obviamente, por ejemplo, las ferias libres no están obligadas a dar boletas. Bueno, el único rubro en el que no se puede dar boletas en nuestro país, ¿no? Pero en cambio en La Vega, en Nueva York, sí tienen la obligación de dar boletas. Hace algunos años que cambió la ley. De hecho, ahora tienen el aparato para que tú le pagues por débito. O sea, yo que compro toda mi fruta y verdura en La Vega, claro, te dan boleta, qué sé yo. Ha sido todo un cambio cultural para ellos también. ¿Ah? Pero, por ejemplo, ese feriante que no está formalizado, tiene un accidente, o un empleado de ese feriante tiene un accidente. A la posta. Si no está formalizado, a la posta. Si no está formalizado, a la posta. Claro. Si está formalizado y tú estás pagando, leyes sociales, obviamente ese trabajador tiene un seguro asociado a alguna mutual, no sé, el Instituto de Seguridad del Trabajo, la H, la mutual de seguridad, y va a tener una cobertura porque es un accidente del trabajo, claro. Exacto. Efectivamente, este también es un beneficio. Otro beneficio que es importante, por ejemplo, el seguro de cesantía. Si la persona tiene un contrato, va a tener su seguro de cesantía, y si tiene su seguro de cesantía, si lo despiden o se quiere retirar por razones personales, siempre va a tener la posibilidad de tener esa platita a la que puede echar mano si el periodo en que no está trabajando. Y para eso necesitas estar formalizado, necesitas estar dentro de un sistema. Si estás trabajando en negro, tampoco lo tienes, digamos. No tienes acceso a eso. Entonces hay un montón de beneficios también. ¿Eh? O sea, por lo que entendemos, hay más beneficios en la formalización. Ahora, si entendemos también en este podcast, estamos empresariando, a veces o generalmente es bueno partir en negro porque te da ciertas libertades de estar probando, lo que hablamos en el primer capítulo, claro, de ver si hay cliente o no hay cliente en esto, pero llega un momento en que la formalización va a ser un deber de estar empresariando, por todo lo que estamos hablando. O sea, ya cuando contratas, ya cuando quieres cambiar de clientes personas a cambiar a clientes empresas, cuando quieres crecer, invertir, ahí sí o sí la formalización es necesaria. Absolutamente. Y fíjate que es un tema que nos beneficia a todos. Ayer estaba viendo unas estadísticas de riesgo país, ¿no es cierto?, en Latinoamérica 2024. Chile está en el segundo lugar como país menos riesgoso.
en Latinoamérica. Y eso es porque somos más empresas formales. O sea, porque acá el tema de la formalidad es algo que más o menos vivimos, ¿te fijas tú? Pese a que a la gente a lo mejor le cuesta acercarse a la formalidad o encuentra que es un poco complejo o desconoce, pero cuando empieza a investigar se da cuenta que efectivamente están las herramientas, está la información. Mira, sin ir más lejos, hace un par de días me llamó la señora un amigo que se está independizando, ¿ya? Que necesitaba rápidamente formalizar una empresa porque tenía que firmar un contrato con otra empresa que la quería contratar a ella, pero le pedía que fuera empresa, que no fuera persona natural. Entonces me dice, oye Alejandro, pero tú que eres empresario, Rodrigo, que mi amigo, un compañero de la U, que tú también conoces. Seguramente. ¿Ya? Y resulta que ella me decía, Alejandro, pucha, ayúdame porque necesito esto. Para poder firmar el contrato me piden que sea empresa y quieren trabajar conmigo por mi experiencia, pero yo soy persona natural. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces yo le empecé a explicar un poco, mira, tenéis que estar empresa. Necesito, ¿por qué no me recomiendas a alguien que me pueda asesorar? Quiero trabajar. Al final le recomendé una contadora, que la que yo tengo confianza, y que yo tenía claro que le iba a asesorar en crear, formalizar su empresa y todo. Entonces ahí tú tienes un caso concreto de una persona que necesitaba urgentemente, y la información estaba ahí, y pese a que esta persona que te digo yo es profesional, o sea, ya ha trabajado 30, boleteaba fácilmente. No, trabajaba como empleado en grandes empresas, qué sé yo, pero ahora que necesitaba independizarse, no sabía cómo hacerlo. Te fijas que no es un tema que sea tan recurrente, que no está en la conversación diaria, pero las facilidades están, hay gente que te puede ayudar, contadores saben cómo hacerlo, o te puedes acercar, no sé, por una universidad, un centro de emprendimiento, ahí te van a orientar. Y si lo quieres hacer por tu cuenta, interno debe también dar impuestos internos también te va a orientar. Pero claro, si tú quieres hacerlo en forma personal, también lo puedes hacer. Te metes a esta página, ¿no es cierto?, de Registro Nacional de Empresas, y ahí hay guías, hay documentos, ¿no es cierto?, paso a paso cómo tenés que hacerlo. Así que yo creo que este tema, digamos, frente al mundo, el que Chile esté en un lugar privilegiado respecto a riesgo, en los últimos lugares, imagínate los países que estábamos, Venezuela, Argentina, claro, y nosotros estamos dentro de los países junto con Uruguay como los países con menos riesgo. Entonces, y eso es porque acá somos serios. Entonces, la formalización también tiene que ver con eso, con nuestra imagen país. Tiene un montón de beneficios para todos. Pagar impuestos tiene sus beneficios, que eso lo vamos a ver en otro capítulo, Alejandro. Excelente. Entonces, resumiendo, la formalización es un camino para empresariar al principio. Hay que llegar ahí. Claro, porque todos partimos. De hecho, en una, no sé dónde fue, un empresario decía, no me pregunte por mi primer millón. Te puedo responder de ahí para arriba, pero del primer millón no te puedo decir mucho. Ya, no es que nosotros estemos aplaudiendo la informalidad en este podcast, sino que lo estamos viendo como un recurso posible para emprender, para empresariar, pero siempre va a llegar el momento necesario para, el momento crítico donde vas a tener que formalizarte. Sí, claro. Así que, bueno, a revisar el servicio de impuesto interno, a no tener miedo a la formalización. Hay beneficios en la formalización. Hay beneficios, sin duda. Hay beneficios. Sí. Y bueno, y en el próximo programa vamos a ver las cuentas, la contabilidad y cómo esto luego de formalizarte tiene que empezar a tener un rigor, ¿cierto?, contable. Te querías meter en profundidad. Pero lo vamos a ver en el próximo podcast. Así que agradeciendo al equipo técnico de Postdata Podcast, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, tremendo equipo. Allá están. Tremendo equipo, ¿cierto? Estamos felices con él. Bien, pues Alejandro, interesante la anécdota de esta empresaria que estuvo empresariando informalmente, luego formal. Y bien, muchas gracias Alejandro por tu experiencia y nos estamos encontrando en el próximo capítulo. Muchas gracias a ti, Luis. Un abrazo. Que te vaya bien.